Te damos la bienvenida para compartir esta próxima media hora juntos aquí en Hablemos de Salud. El Hospital Privado de Comunidad se convirtió en la primera institución en la provincia de Buenos Aires en incorporar el ECMO, una técnica que permite reemplazar la función pulmonar casi en su totalidad. Para conocer más acerca de cómo funciona y en qué consiste, fuimos hasta el HPC a dialogar con el doctor Matías Olmos, médico especialista en cuidados intensivos. El ECMO son las siglas en inglés de lo que se conoce como membrana de oxigenación extracorpórea. ¿Sí? Es un dispositivo que emula la función pulmonar o cardiopulmonar, dependiendo del soporte que uno dé, y que nos sirve para sustituir la función del pulmón en pacientes que están muy graves desde el punto de vista ya sea cardiovascular o pulmonar también. Usted dice esto y nosotros nos imaginamos directamente COVID, pero hay otro tipo de pacientes que también pueden ser candidatos a este tipo de equipo. Sí, totalmente. La pandemia por COVID nos puso en manifiesto un montón de pacientes que emulan situaciones parecidas de otras entidades médicas, ¿sí? Por ejemplo, la neumonía, la neumonía grave viral de otra causa, las neumonías bacterianas de otra causa, o problemas crónicos que se reagudizan y uno tiene que cumplir la función de un pulmón externo para poder ayudar al paciente o a sobrepasar la enfermedad que tiene o como puente pensando en otra alternativa terapéutica como puede llegar a ser un trasplante, por ejemplo. Es decir, pacientes crónicos que se reagudicen y están en fase terminal, donde uno los puede asistir en ECMO y puede pensar a futuro en llegar a un trasplante en centros especializados en esto. Dijo centros especializados y me da el pie perfecto para preguntarle porque es un equipo que no puede estar en cualquier lado instalado, requiere determinadas características. Sí, totalmente. A ver, la complejidad que asume tener una membrana de oxigenación extracorpórea en un hospital es muy alta. Es decir, el hospital tiene que contar con un montón de recurso, tanto humano, que es lo principal, enfermeros formados, kinesiólogos formados, médicos formados, recursos fuera de la terapia intensiva, es decir, contar con especialistas de otras unidades que van a poder solventar complicaciones asociadas al dispositivo, transfusiones, contar con un montón de cuestiones que solamente se hacen en hospitales de alta complejidad. Por eso no es una técnica o un soporte que se haga en el común de los hospitales. ¿Sí? Hay centros especializados, centros de alta complejidad que cuentan con la técnica y que justamente pueden abarcar esta serie de complejidad y estos pacientes tan graves que tenemos. Este equipo nos permite salir de un momento crítico de la enfermedad. Ahora, ¿qué pasa después? ¿Cómo se sigue? Bien, a ver, el equipo está indicado cuando un paciente está extremadamente grave, ¿sí? Extremadamente grave, ya sea desde el punto de vista respiratorio o cardiovascular, dependiendo de la modalidad que uno use el equipo, ¿sí? Y esa gravedad es la que va a determinar que uno pueda pensar si se cubren ciertas condiciones que tiene que tener el paciente en poder asistirlo en esta enfermedad. ¿Por qué? Porque ahí uno tiene que sopesar riesgo-beneficio de qué es lo que va a poder, el beneficio que va a tener el equipo en la entidad clínica. En cuanto, digamos, a la evolución, cuando un paciente empieza a mejorar, se va de a poco disminuyendo el soporte con la membrana de oxigenación extracorpórea y el paciente empieza a ser un paciente común para nosotros, esos pacientes que empiezan a respirar solos, por ejemplo, y que uno los tiene que despertar y trabajar en el destete tanto de la membrana como del respirador, ¿sí? Y se tornan un paciente común, un paciente de trabajo habitual, donde uno sigue la línea que sigue con cualquier paciente que tuvo una neumonía pero que no llegó a ECMO, es decir, se despiertan, se rehabilitan y se van de la unidad con las dificultades que hayan quedado o que persistan, pero con el fin de tratar de mejorar eso en el tiempo, ¿sí? Pero la evolución o la evolución en el tiempo es esa, es una etapa muy grave al inicio donde los pacientes están profundamente sedados y después uno empieza a trabajar como cualquier otro paciente en la rehabilitación y en salir y poder superar cada obstáculo que le produce la internación. Algo que nos interesaría mucho que quede bien claro es el tema de cuando está el paciente conectado a esta máquina. ¿Esta máquina reemplaza en su totalidad al pulmón o trabaja en simultáneo? Bien, la máquina es un soporte que habitualmente es parcial, es decir, lo que hace es suplir algunas de las funciones del pulmón mientras el pulmón no puede cumplir la totalidad de esas funciones, ¿sí? Es decir, yo
tengo un pulmón muy dañado, que algo me va a aportar de la función normal de su pulmón cuando esté conectado al respirador, y la máquina va a solventar el resto, ¿sí? Y a medida que uno va evolucionando en su evolución clínica durante la internación, eso va haciéndose a la inversa, es decir, la membrana de oxigenación extracorpórea empieza a tener un rol menor y uno ya empieza a pensar en sacarla y ya el pulmón hace todo el resto. Es decir, en primera instancia en el modo convencional que se lo usa es un soporte parcial. Hay otras situaciones muy puntuales y especiales donde uno puede pensar que puede suplir totalmente la función del pulmón, ¿sí? Pero en primera instancia en cómo se usa habitualmente es un soporte parcial. Doctor, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos hablando de salud en las redes. Búscanos en Facebook como Hablemos de Salud. En 1971, un equipo de profesionales de la salud hizo realidad el sueño de crear una institución médica de excelencia y de vanguardia, donde cada paciente fuera lo más importante. Hoy, 50 años después, hemos crecido en equipo humano, infraestructura, equipamiento y servicios, siempre centrados en brindar la mejor atención a la comunidad, porque hoy como ayer y como mañana, todo, absolutamente todo lo que hacemos, lo hacemos para cuidarte. HPC, desde hace 50 años, hecho para cuidarte. Unidad de Cardiología Clínica, Doppler Color, Ecoestrés, Holter, Rehabilitación del Cardiópata, Ergometría Digital, TIL Test, Mapa, Prequirúrgicos a Demanda, Cardiología Infantil, 491-0024. Instituto Radiológico. Cumplimos 50 años brindando medicina de excelencia y creciendo en tecnología con equipos de última generación únicos en Mar del Plata y zona de influencia. Resonador 3 Tesla, PET-CT, mamografía 3D, tomosíntesis. Ahora también podés visualizar tus estudios a través de nuestro portal virtual de imágenes ingresando a irradiológico.com.ar. Como todos sabemos, muchas personas que han transitado por el coronavirus quedan con síntomas que hay que seguir bien de cerca. Precisamente con esa finalidad se creó en la Clínica 25 de Mayo la unidad de rehabilitación post-COVID. Para explicarnos cómo funciona, en qué consiste y cuál es su objetivo, contamos con la presencia de la doctora María Belén Peña. La unidad de rehabilitación post-COVID consiste en un grupo de profesionales de distintas especialidades que la idea es continuar con el abordaje de los pacientes que muchos de ellos, después de haber tenido, digamos, el proceso agudo, quedan todavía con alguna complicación de distinta naturaleza y la idea es ayudarlos a superar esa complicación, esa manifestación clínica que continúan teniendo para así, digamos, lograr su estándar de vida previo a la enfermedad. ¿Estas complicaciones nos pueden traer consecuencias en nuestra vida cotidiana? Y sí, porque por ejemplo una persona que por ahí tiene falta de aire o que por ejemplo tiene dificultades en subir la escalera de su propia casa, situaciones puntuales y cotidianas pueden afectar la calidad de vida de la persona, así como por ejemplo los dolores que previamente a la enfermedad no los tenía y posteriormente pueden estar presentes. Todas estas complicaciones estamos viendo que son bastante frecuentes, tienen una frecuencia muy elevada y que pueden persistir. Y la rehabilitación es una forma de, digamos, ayudar a que se mejoren y en mejor de los casos desaparezcan, obviamente. ¿Qué otras cosas más nos tienen que llamar la atención para poder venir a la consulta? Por ejemplo, dolores, aparecen dolores musculares, dolores articulares y fundamentalmente lo que más estamos viendo que afecta es esta falta que nosotros decimos de capacidad funcional, que se puede entender como por ejemplo falta de resistencia, situaciones de actividad física, caminar dentro de mi casa, que no las puedo hacer porque me falta el aire o siento mucha fatiga muscular, fatiga es cansancio. Entonces estas limitaciones se pueden rehabilitar y es importante hacerlo porque puede aliviar mucho al paciente. ¿Y el cansancio que queda después del COVID puede persistir durante mucho tiempo? Sí. El cansancio puede persistir y una de las formas, digamos, de ayudar a que se vaya, por así decirlo, más rápidamente es precisamente con la misma actividad física. Obviamente siempre la idea de la unidad es indicarle al paciente actividad física dentro de lo que
lo que sea saludable para él dentro de lo que él pueda realizar. Pero precisamente la misma actividad física ayuda a que disminuya el cansancio, pero sí, es otro motivo de consulta muy frecuente, de hecho el más frecuente casi. Seguinos también en Instagram, somos hablemosdesalud.tv. Gracias a vos crecimos. Nueva central única de turnos 0810-122-2588. Ahora es más rápido y más fácil. Comunícate con nosotros a nuestras líneas rotativas y gestiona tu turno de forma rápida y fácil. También podés sacar turno las 24 horas del día, los 7 días de la semana, descargando nuestra app Clínica 25 de Mayo, disponible en Play Store y App Store, o en nuestra página web www.clinica25demayo.com.ar. Sacar turnos en la Clínica 25 de Mayo es más rápido y más fácil. Doctor Simón Mina, diagnóstico y tratamiento del origen de la enfermedad, tratamiento psicobiológico, consultas online y presenciales. 223-635-5032, 223-621-3022. En Capital, 011-430-79-609. Consulte a su oftalmólogo y recupere la visión con un solo anteojo. Siviero Óptica. Con los anteojos polarizados, logre con su corrección una visión sin reflejos. Siviero Óptica. Jacinto Peralta Ramos 789. En programas anteriores, el licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero nos estuvo hablando acerca de la adolescencia. En esta oportunidad nos propone poner el foco en el consumo problemático de sustancias en esta etapa tan particular de la vida. Hoy les traigo un tema de actualidad, también uno de los temas que genera mucha consulta en el contexto del consultorio, que tiene que ver con el consumo problemático de sustancias, sobre todo en adolescentes. Vieron que yo estoy hablando de consumo problemático de sustancias y no estoy hablando de adicciones. La idea es que justamente empecemos a pensar que nosotros vivimos en un contexto, en una cultura que es consumista. Todos consumen. Niños, adolescentes, adultos, estamos en un contexto de consumo. Con lo cual las adicciones son disímiles y a distintos objetos, no solamente a las sustancias. El hecho del consumo en sí no genera una situación problemática en sí misma, ni la sustancia genera un problema en sí mismo. El problema no son las sustancias, el problema es el sujeto y cómo el sujeto se predispone al consumo de esa sustancia y qué genera esa necesidad, que no es una necesidad, pero ya vamos a ver de qué se trata, del sujeto de consumir. Y ahí estamos hablando ya de lo problemático, ¿no? Por eso estamos hablando de consumo problemático de sustancias. Ustedes saben, o de alguna manera hemos hablado acerca de esta ley de salud mental, que es la ley 26657, que es la ley que se llama Nueva Ley de Salud Mental, que también dentro de sus artículos plantea que las adicciones y el consumo problemático de sustancias está dentro de esta ley. O sea, hay derechos que son necesarios como para poder pensar al sujeto en situación de consumo de sustancias. Muchas veces pensamos que la única manera de erradicar una adicción es, digamos, prohibiendo o cercenando los derechos o privando al sujeto de su entorno, de su contexto, de su mundo, y no necesariamente esos tratamientos son eficaces. Entonces, vamos a pensar en una posibilidad distinta y vamos a pensar el por qué, ¿no? Porque nadie nace adicto, no todos los sujetos que consumen sustancias empiezan a tener problemas o se convierten en adictos. Esto muchas veces lo vemos tangiblemente en el contexto familiar, ¿no? No todo el que toma un vaso de vino es un alcohólico, no todo el que toma un vaso de whisky es un alcohólico, ni no todo el que consume eventualmente una sustancia es adicto o tiene un consumo problemático de las mismas. Estamos hablando de consumo problemático cuando genera un déficit
en el desarrollo de la mayoría de las áreas del sujeto. Ahí estamos con una situación de consumo problemático. ¿Qué pasa en la adolescencia? En la adolescencia, bueno, muchas veces uno piensa que el adolescente es de por sí un sujeto en formación y esa adolescencia que lo caracteriza muchas veces lo pone más a merced de situaciones de consumo porque está más en la calle, porque tiene un entorno que muchas veces también consume, porque está muy directamente ligado a la posibilidad del encuentro con sustancias de muchísimo consumo, como la marihuana, por ejemplo, los inhalantes. Entonces nos encontramos con esa cuestión del consumo problemático en adolescentes. ¿Qué pasa con los adolescentes? Por lo general la adolescencia, y lo hemos hablado en otros programas, es una etapa evolutiva muy compleja en donde el adolescente está atravesando situaciones de conflictivas complejas, ¿no? Que tienen que ver con el cuerpo, que tienen que ver con la familia, que tienen que ver con el encuentro con el mundo, que tienen que ver con la salida exogámica, que también los predispone de alguna manera a una situación de alto nivel de tensión en relación a su vida, a su momento evolutivo. Todas las sustancias psicoactivas generan como una suerte de evasión, generan como una suerte de anestesia en esa situación, y este placer inmediato que generan muchas sustancias sustituye muchas veces patológicamente a lo que sería, bueno, enfrentarse a los problemas, enfrentarse a las responsabilidades y hacerse cargo de este crecimiento y de este ingreso en el mundo adulto del adolescente. Pero bueno, es todo un tema, ¿no? Porque ahí en este acompañamiento del adolescente hacia el mundo adulto, bueno, tendríamos que estar un poco más presentes los padres y en función del trabajo, en función de un montón de cuestiones que hacen a lo personal, muchas veces no estamos acompañando a estas adolescencias y, bueno, el refugio, la salida, el cortocircuito, la posibilidad de esto de la rápida salida del conflicto en el consumo de una sustancia gana terreno, y teniendo en cuenta también que el adolescente está en una etapa de formación neurocognitiva, el consumo de cualquier sustancia psicoactiva va a generar una incapacidad en el desarrollo neurológico del sujeto. No hay drogas más inofensivas que otras. Todas las sustancias psicoactivas van a generar un impacto en el desarrollo madurativo del sistema nervioso, sobre todo en edades de desarrollo. Estamos hablando de adolescencia, estamos hablando muchas veces de niñez. Hoy estamos de alguna manera viendo estadísticas en donde los niños con muy corta edad ya empiezan el proceso de consumo problemático. Con lo cual tenemos que estar alertas a esta cuestión. El niño está, insisto, en una etapa de maduración también y de desarrollo de su sistema nervioso, y todo psicoactivo de alguna manera limita y posterga ese crecimiento. Por lo tanto, es muy importante hacer un seguimiento, hacer un acompañamiento, estar ahí acompañando a la adolescencia de nuestros jóvenes que lógicamente están vivenciándola de una manera muy tensa, están vivenciándola con todo lo que implica la salida a un mundo que cada vez se pone más complejo, cada vez da menos oportunidades y cada vez genera como un estado de como un estado de indefensión frente a una realidad que el sujeto adulto también, ¿no? Y sobre todo el adolescente siente que no puede modificar. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que la sustancia y esa sensación, ese efecto rápido y anestésico y placentero que genera la sustancia gana terreno. Por eso es muy importante, insisto, el seguimiento de los padres, los amigos, la familia. Uno muchas veces frente a un sujeto con esta problemática lo aparta, lo segrega. Lo escuchamos todo el tiempo: no te juntes con Carlitos, no te juntes con María, que consume. Y todo lo contrario, es cuanto más hay que juntarse, es cuando más hay que acompañarlos, cuando más hay que generarles esto que muchas veces les cuesta a los adolescentes, que es tener la sensación de la propiedad de un espacio, apropiarse de su entorno, apropiarse de su realidad, de sus afectos, de sus amigos. Entonces, desde esta perspectiva me parece que podemos empezar a pensar
cómo darle un trámite posible a la adolescencia y a los adultos jóvenes, como para que no encuentren necesariamente en la sustancia el único camino posible de desconexión con esta realidad. Bueno, es un tema para seguir hablando, es un tema para seguir pensando, y es muy apasionante. Estamos en una sociedad, insisto, de consumo, por lo tanto, estas cosas forman parte de lo cotidiano, y me parece que estaría muy bueno seguir conversando en relación a esta temática. Míranos también en YouTube. Encontranos como Hablemos de Salud y suscríbete. Licenciado en Psicología Leonardo Pontoriero. Trastornos de la personalidad, problemáticas de pareja. Para consultas y turnos, comunícate al WhatsApp 223-536-7243. Licenciado Leonardo Pontoriero. Cirugía de nariz, orejas, aumento y reducción mamarios, lifting, cirugía de párpados, abdomen. Centro Integral de Cirugía Plástica Colón, 499-2605. En Tandil, Hotel Francia, testigo de 100 años de historia de una ciudad increíble. Avenida Colón 1580, 0249-442-3240, elhotelfrancia.com.ar. Neumax es Bosch Car Service, diagnóstico computarizado del automóvil. Neumax, servicios y neumáticos de Daniel Micheli, Avenida Libertad 5641. En la continuidad de Hablemos de Salud, queremos compartir con vos una nota que hicimos con Fernanda Melvern de Quimio con Estilo, en la cual hablamos acerca del funcionamiento de la ONG durante la pandemia, del libro en sus diferentes formatos y también de cómo podés hacer para colaborar con la ONG. Estamos una vez más con Fernanda Melvern porque el libro ha sufrido transformaciones. Estas transformaciones implican que el libro va a llegar cada vez a más gente. Contanos de qué se tratan esas transformaciones. Bueno, la verdad que es una alegría, ¿no? Porque ahora tenemos el audiolibro, gracias a 19 locutores nacionales que quisieron participar. Una de ellas sos vos, así que te súper agradezco. Y a la idea de Aníbal Fraquelli, ¿no? Que un día me llama y me dice, Fer, ¿qué te parece si hacemos un audiolibro? Y la verdad que para mí fue una emoción, ¿no? Que me llamen diciendo que querían ponerle voz a mi libro, ¿no? Así que estamos muy felices. Tenemos el audiolibro, tenemos el libro físico y también tenemos el ebook. Así que esto se puede hacer y entregar en el mundo, ¿no? Porque hay gente que a veces nos llama y dice, ¿cómo puedo hacer para tener el libro desde el exterior? Y bueno, nosotros se lo podemos enviar por mail, tanto el audiolibro como el ebook. Así que maravilloso. Qué emoción tan grande fue durante la presentación saber que contábamos con la presencia de gente de la Asociación de Ciegos. Tal cual, así que la verdad que fue maravilloso. Y las palabras lindas, ¿no? que nos dijeron, y bueno, yo después se lo mandé, así que ellos sumamente agradecidos, ¿no? Así que bueno, en la medida que uno pueda ayudar, bienvenido sea, ¿no? Decinos cómo podemos comunicarnos con ustedes para poder adquirir el libro en cualquiera de sus formatos. Se pueden comunicar con nosotros al 223-504-4680 o escribirnos a través de nuestras redes, tanto de Instagram como de Facebook, a Quimio con Estilo. Contanos por qué es la intención de vender el libro, porque tiene una finalidad esto de recaudar fondos. ¿Para qué? ¿A qué van destinados esos fondos que se recaudan? Bueno, nosotros, la mayoría a lo mejor sabe u otros no saben, nosotros acá en la ONG entregamos pelucas solidarias. Como pueden ver acá, son pelucas donde se colecta pelo, se hace toda una selección y esas son entregadas a las pacientes que están en pleno tratamiento en forma de préstamo. Para que puedan transitar, digamos, este tratamiento de la mejor manera, ¿no? Y bueno, obviamente que para nosotros eso tiene un costo, ¿no? Si las tuvieran que comprar son pelucas que valen entre 40.000 y 80.000 pesos, así que es algo muy caro. Así que bueno, nosotros se las entregamos de forma solidaria para que ellas puedan transcurrir bien su tratamiento. Así que bueno, todo lo que se recaude con el libro es donado para Quimio con Estilo para que nosotros podamos seguir con la obra, ¿no?
Así que a sumarse, a adquirir el libro para poder ayudarlos. Muchas gracias, Fer, por esta oportunidad y por estos minutos dedicados a darnos esta nota. Gracias a vos, Nati, por estar siempre. Gracias a Javi, que está siempre ahí detrás de cámara. Y bueno, y a toda la gente que siempre nos acompaña. Y gracias por haber sido parte. Gracias a todos los locutores. Muchas gracias. Mirá lo que me dio Fernanda, el café Marita ideal para mí, que ando todo el día de un lado para el otro. Me dijo, Natalia, este es el café Marita para vos porque es el energizante. Hay un montón de variedades, así que no dejes de contactarte con Quimio con Estilo a través de las redes, porque comprando el café Marita estás colaborando también con la ONG Quimio con Estilo. Ahora quédate en la pantalla de Somos y disfruta de toda la programación y nos volvemos a encontrar la semana que viene.